Ya. Bueno, voy a hacer varias correcciones. Emana nomás. Varias correcciones. No, pues de eso vamos a hablar después, si hay que ordenar la cuestión, si no vamos a estar demandando hacia el aire al boleo. ¿Qué cosa? De la expansión y todo eso vamos a hablar bien ordenadito. Para Sí, que no, bien ordenadito. Sí, para que no se vaya la cuestión. Bueno, una de las correcciones que voy a hacer yo es que Juan Miguel dijo que los acuerdos no tienen mucha importancia, que son puras cosas paliativas, ¿no? Y cuando dije yo que si el hombre no podía llegar a acuerdos, es muy difícil que pudiera llegar a Marte, vivir allá, hacer todo lo que piensan hacer en Marte. Sobre todo por el tiempo político que estamos pasando, que está bien volátil. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la civilización, nuestra civilización, está fundamentada principalmente, todo está fundamentado en acuerdos. Si nosotros eliminamos los acuerdos a esta civilización que tenemos, volvemos a la época de las cavernas. Desde la ley, desde el Estado de Derecho, los derechos humanos, todos son, en el fondo, son acuerdos voluntarios. Claro, es que... Y de hecho, cuando se pierden los acuerdos, cuando llegan las famosas dictaduras y todas esas cuestiones, cuando no se quieren respetar los acuerdos. Los acuerdos son indispensables para todas las labores que quiera hacer el hombre como ser social en la humanidad. Eso no son cosas solamente paliativas, son indispensables. Puede que tenga poca duración porque el hombre no tiene la capacidad de darse cuenta o valorar eso. Ese es el problema, pero no que los valores no tengan importancia. Si nosotros vamos a llegar... De hecho, los países que más respetan los acuerdos y más tienen acuerdos son los países más civilizados, los países del primer mundo. Claro, o sea, los acuerdos no está malo, y de hecho es la única solución como civilizada que existe, pero a los problemas. Pero cuánto duran esos acuerdos es el punto. Y a eso es lo que se refiere Miguel de que son como... Claro, pues, con eso confirma lo que yo dije, que si el hombre no es capaz de darle la importancia que tiene a los acuerdos, estamos sonados. ¿Qué tenéis que decir respecto a esto, Miguel? ¿Cuándo el hombre le ha dado importancia a los acuerdos? En toda su historia. El hombre no podía lograr eso. No, dime, por eso, ¿cuándo? Yo te pregunté cuándo. Yo no te pregunté si había podido o no había Bueno, podido. algunas veces, No. bueno. ¿Cuándo ha logrado el hombre mantener sus acuerdos, o sea, los acuerdos, respetar los acuerdos? ¿Qué hace? Algunos siempre y otros nunca. Depende de qué tipo de acuerdo. Acuerdos de paz. Los acuerdos, cuando los acuerdos son cosas por ejemplo... Escúchame, los acuerdos de paz. Algunos países los respetan. Nunca, porque toda la historia desde el génesis de la humanidad hasta nuestros días siempre la ha llevado. Por lo tanto, los acuerdos de paz jamás se han respetado. Eso es cierto, es una gran verdad que dijo Miguel. Pero eso es una verdad que está fuera de lo que estábamos conversando. Claro, ¿Por pero qué? ¿cuál solución se daría entonces si no son Claro, los sí, acuerdos? eso es lo que estaba diciendo yo, que el hombre si no es capaz de llegar a acuerdos, está sonado. Pero obvio, pero si estáis diciendo lo obvio. Pero tú me lo negaste, porque tú dijiste que no, si los acuerdos son cosas paliativas. Los acuerdos no son para cosas paliativas, son cosas paliativas. Los acuerdos... Son paliativas porque duran un periodo hasta cuando se rompe el acuerdo. No, ¿Cuál sería la solución entonces? no, los acuerdos no son paliativos. Nosotros los hacemos paliativos. Los acuerdos son como nosotros los dijimos que sean. Los acuerdos son indispensables porque los países más desarrollados, la gente más civilizada son las que tienen la capacidad de llegar a acuerdos. Y si nosotros, que tenemos una civilización basada en los acuerdos, no somos capaces de eso, no es difícil que podamos llegar a otro planeta, hacer otra Yo lo cosa. veo en términos simples. Si el hombre no es capaz de respetar los acuerdos, entonces tiene que funcionar la imposición. La imposición por la Eso nunca ha funcionado. Porque la imposición igual No. también dura poco. ¿Por qué? No, la imposición no dura es tanto, que, no, grande. es que no. No, la gente se muere en la imposición. No. La imposición, por ejemplo, del Imperio Romano duró 1000 años. Pero terminó. Claro, terminó, pero es la que es la metodología o el sistema que más ha perdurado. Eso. Y como ha sido
el más eficaz, yo me inclino más por eso que por el lado de tomar acuerdos. Es que igual, Esos acuerdos civilizados. no, pero es que igual los romanos tenían acuerdos con los pueblos que gobernaban. Po. Sí, Igual, eso sí ellos tenían harto llegaban a acuerdo. acuerdos porque si no, no Y podían por eso sostener. duraron tanto. No podían sostener. Po. Justamente, más que por eso duraron tanto, justamente por eso fue, o sea, ese es uno de los motivos que grafica la caída del Imperio Romano, por ejemplo, porque como se rompieron esos acuerdos, se cae la imposición de ellos. No, si no es que se Ellos es que se rompe, es como, es que se rompe porque ellos pierden la fuerza. Ellos perdieron la fuerza. por eso, es como, No, es no. como si hubiesen hipotecado la imposición por la fuerza que ellos tenían No. con la incorporación No, de establecer no, si acuerdos siempre- con los pueblos. Si siempre tuvieron acuerdo ellos, siempre tuvieron acuerdo con los pueblos. Y entre ellos también tenían acuerdo. De hecho con los israelitas se veía pues, con el tiempo de Jesús. Pues. Decía, ustedes gobiernense con sus leyes, ustedes tienen sus leyes. Ese ya era un acuerdo. Es que por eso que te estoy diciendo, como ellos, o sea, como en ese sistema que tenían los romanos, incorporaron el acuerdo ese al de la imposición por la fuerza, esa imposición por la fuerza se hizo más débil y en algún momento iban a caer. Es que eso es así, Pero- Miguel. Sí. No es el acuerdo, no es el acuerdo que lo. O sea, la imposición. O sea, no es que el acuerdo como concepto sea el errado. Lo que es errado es ese acuerdo civilizado, en donde una parte cede y la otra también tiene que ceder para que se llegue a un punto de equilibrio. Y al final, las dos partes, dentro de su universo, quedan con grupos que quedan en desacuerdo. ¿Cachai? Claro, sí, Que sí. quedan sentidos, que quedan dolidos. Y empieza a correr ese acuerdo, ¿cachai? Y en el tiempo esos grupos de cada una de las partes empieza a picanear para romper el acuerdo de esas dos partes. Claro. Es que con mayor razón todavía, o sea, si tú impones, más rencor genera en el otro. Claro, La ¿no? imposición va a ser más dañina que el acuerdo. No, y la imposición no la soporta nadie. ¿Quién va a soportar imposiciones? El acuerdo, mientras menos acuerdo tenga la imposición, mientras más férrea sea, menos dura. Más rápido se quiebra. Por ejemplo, Porque no se puede controlar todo. China, Corea tienen un sistema que es impositivo. Pero tuvieron que irlo cambiando. Ahora tienen un sistema un poco menos impositivo porque si no esa cuestión se le demandaba también. No, si los políticos siguen estando igual, ¿no? Yo vi marchas, ahora último hubieron marchas en China, marchas grandes, por la fecha de Tiananmen, que antes no, en la época de Tiananmen no se podía ver marcha, lo agarraban a balazo. Ahora Claro. no pueden, no hacen eso, Claro, lo eliminaron. porque están impregnados con el grado de civilización que tenemos ahora, porque ven canales de otros países, porque tienen internet, porque tienen muchas cosas. Y sobre todo con los niveles de... Y lo otro que los acuerdos tienen que ver con el grado de civilización que tenemos nosotros. Con la honestidad también. O sea, y si yo soy una persona honesta, tenga la capacidad de romper un acuerdo o no la tenga, yo por decencia tengo que respetar los acuerdos. Yo creo que los acuerdos se imponen, man, porque un grupo de cada una de las partes en las cuales se van a poner de acuerdo tiene intereses creados y ellos luchan para eso, para ellos poder explotar, para ellos poder usufructuar de esos intereses. Algunas veces, otras veces deciden qué es lo que es justo, y ambos, por los valores que tienen, deciden respetar los acuerdos. Entonces, hay distintos tipos de acuerdos. Pero nosotros, para hacer grandes cosas, nosotros necesitamos llegar a acuerdos. Y ahí es donde se complejiza la cosa. Empiezan los criterios, weón, es que esta situación correspondía a esto, que saliste de contexto, y se entra en una maraña de posibilidades que No, de hecho, se hacen interminables. En la política hay acuerdos secretos también, pues en la política hay acuerdos donde... Y de hecho, capaz que de repente cuando baja la imagen de los políticos lleguen a acuerdos para tratar de tapar de una manera que no se note
Evitar la transparencia, buscar un tipo de transparencia que sea Es que por eso que te digo. como el hecho, la ley, ella la trampa. Ese dicho está basado en acuerdos políticos, ¿no? Ellos hacen la trampa para seguir haciendo lo que hacían. Es que por eso que te digo. Hay buenos y malos acuerdos. Es que usan el acuerdo como la careta, pero lo que quieren es imponer sus términos. Es que hay acuerdos muy sanos. Hay acuerdos, por ejemplo, donde dos personas... Si yo me estoy yendo así como más en la profunda, la imposición versus el acuerdo, pero como concepto. No, los acuerdos pueden ser buenos o malos. Los acuerdos pueden ser entre dos personas, sea una más poderosa que la otra o no. Diga, ¿sabes qué? Es justo que los dos tengamos parte igual y hagamos esto de la misma manera. Y yo voy a respetar los acuerdos tuyos y el otro también lo respeta. Entonces son personas que tienen valores. Pero también, por ejemplo, los mafiosos tienen acuerdos secretos y códigos que son totalmente inmorales. Que son acuerdos espurios y que sí sirven para corromper. Entonces, los acuerdos pueden ser muy malos o muy buenos. Son una herramienta para lograr algo. Es que yo creo que esa no es la única clasificación, de eso tienen que haber más clasificaciones del concepto de acuerdo. Eso de que son buenos, son malos, es una cuestión como... Eso podríamos decir que una clasificación según el resultado. Claro, lo que pasa es que en los acuerdos, por ejemplo, los acuerdos están en todos los ámbitos. Y como si tú tienes razón, debieran clasificarse, así que no están clasificados porque No, tienen que si haber de muchos eso acuerdos. tiene que haber alguna clasificación, o sea, más tipos de clasificaciones según su naturaleza. Hay distintos... Por ejemplo, en nuestros debates, nosotros no necesitamos, ni podemos, ni nos sirven los acuerdos. Porque nosotros estamos detrás de la verdad. Entonces cuando se busca la verdad, nos sirven los acuerdos. Claro, exactamente. La verdad es o no es. Nada más que eso. Claro, sí, mira, el acuerdo es para evitar un enfrentamiento ya más de fuerza. Claro, sea por cosas materiales, Para eso. por repartir de Entonces, poder, por cosas así. en el acuerdo necesariamente ambas partes tienen que ceder. Porque de lo contrario, cuando no se llega a acuerdo, ¿qué es lo que hay? Guerra, enfrentamiento bélico. Bueno, tomando en cuenta que la verdad y el conocimiento es lo mismo en el fondo. Si la verdad y el conocimiento, cuando llegan a los ámbitos de lo que es justo para los acuerdos en lo material, y la ciencia abarca eso, de repente se llegan a acuerdos que son justos y que son buenos. Pero si se llega a un acuerdo que uno pierde y el otro gana porque uno tiene más poder que el otro, que también pueden llegarse a esos acuerdos, eso nada que ver. Por eso que yo considero que los acuerdos debieran estar gobernados por la ciencia, por conceptos de justicia, de derecho, de todas esas cosas. Los acuerdos debieran estar basados en el derecho. Los primeros acuerdos imposibles, por ejemplo, los primeros acuerdos que hubieron territoriales, el único acuerdo en que más o menos se respetó y que había era como un código más que un acuerdo, era que los que ocupaban la tierra tenían derecho a ser dueños de la tierra, que no habían dueños. Pero las cosas se fueron... Pero es que eso llegó hasta por ahí, ¿no? Claro, hasta que llegaron compadres que... O sea, ellos creían que eran los dueños porque hasta que llegaron compadres con armas más poderosas que las que tenían ellos y les quitaron la tierra y los sometieron. Si por eso es que te digo. Claro, entonces, esto partió así y hay que respetarlo a lo que se llegó independientemente de la historia. Que es lo que Evo Morales todavía no puede entender. Quiere cambiar la historia y volver al pasado. Historia e historias. Entonces le llamamos civilización, a evitar los estragos que deja un enfrentamiento bélico. Y a eso le llamamos acuerdo, un contrato, un tratado. Ahora, hay veces, por ejemplo, cuando tuvieron que, en una época cuando tuvieron que, en Rusia con Estados Unidos, a pesar de la Guerra Fría, se pusieron de acuerdo para hacer una tecnología en común en la área espacial. ¿Te acordás cuando se pasaron de un lado para el otro? Entonces, a veces hay cosas de bien común general en la que todos están de acuerdo. Es conveniencia. Y en Esos son los principios. Claro, entonces, si acá, a medida que más se destruye el planeta, tenemos menos posibilidades de llegar allá en lo tecnológico, pero más posibilidades en los acuerdos. Porque la gente se da cuenta, bueno, que si no nos ponemos de acuerdo, estamos cagados.
Y como el hombre es así, ¿le gusta esperar hasta la última hora? Ahora que el hombre puede colonizar Marte, pero no sé si será conveniente. Yo creo que es mucho más fácil recuperar este planeta que estar hueando en Marte. Es Que que somos capaces de es que yo creo que es una excusa nomás, es una excusa nomás de hecho ese. pero es que ¿por qué vaya a querer recuperar algo que no quisiste? No, si no es que uno Es que eso es utópico. Es que parece que eso es repetitivo en ti, porque tú querías recuperar lo que ya, lo que no quisiste, lo que no cuidaste, sabiendo que tenías que cuidarlo. no es que todavía Es no un existe. doble esfuerzo, hombre. No, sale mucho más económico, más todos los puntos de vista, recuperar. Ay, loco, mejor. Y lo de Marte, yo creo que de hecho cuando nosotros tengamos más tecnología, controlemos los climas, y me acuerdo de todo eso. mejor buscar algo nuevo. Creo que no es el tiempo, por el grado de civilización que tiene el hombre, de ir a otro planeta y por los costos que sale eso todavía. O sea, lo están haciendo ya, güey. Porque hay un asunto de la gravedad también que tiene que ver con los Si no huesos, te- hay un si montón no de te- cosas. Si no te van a preguntar a ti, si no te van a pedir permiso a ti, para colonizar Marte, güey. Son unos que piensan fríamente. Si bueno, ya esta cuestión, recuperar esto, que ya lo dañamos. Si lo dañamos porque no lo es porque no lo valoramos, o sea, no lo quisimos porque no lo valoramos. Mira, lo más inteligente es Ya, avanzar. Aprendamos entonces de esto. Lo Tenemos más- la posibilidad de ir a este otro planeta y de colonizarlo. No cometamos los errores que no cometamos allá, los errores que cometimos acá. Listo, fin del tema. Lo más inteligente de todo es ir a Marte y llegar a ese desafío, tratar de hacer una especie de colonia o tener un complejo biológico allá en Marte, pero tratar de rescatar este planeta. O sea, no Yo creo que no igual- abandonar ninguna otra posibilidad. Eso, yo creo que eso va a pasar. Porque eso es lo más inteligente, porque si tenemos un planeta Hay ideal... un, grupo, de que hay mucho- un grupo que tiene claro que tienen que irse para allá nomás, los buenos se van a ir para allá, pero hay otro grupo que quiere salvar esta cuestión. Y se van a dar las dos posibilidades. Y Si claro, es una sin perjuicio de la otra. sí, Pero eso es que lo que inteligente. pasa, es que lo que pasa, Luis, que los que quedemos o queden acá van a ser los que no van a poder ir para allá. Es que el planeta de allá nunca va a ser mejor que acá. Es que yo creo de que Nunca yo creo se de me que ocurre. van a quedar, hay científicos, hay tecnología como para poder salvar esto y van a quedarse estos hueones. Si eso es sin perjuicio de lo de allá. Sí, pues acá se puede... Lo de acá es sin perjuicio de lo de allá. Y de hecho, la zona de sacrificio la podíamos tener allá, po, en vez de tenerla acá. Y además que la gente critica mucho la zona de sacrificio, que tiene que ir, por ejemplo, tiene que ir el derecho también, porque hay lugares donde llegó una empresa a un lugar de sacrificio donde no hay gente para producir algo que es contaminante, pero resulta que la gente llegó después, pues. ¿Cuánto rato vamos acá? Así que yo considero que hay que definir primero a qué se le llama zona de sacrificio. Porque yo creo que si hay un lugar donde no vive gente y van puras empresas para producir cosas que son contaminantes en un lugar para no afectar a la población, yo considero que esa zona de sacrificio como concepto es excelente. El problema es que hay muchas veces que la gente se va a vivir a la orilla de esa, para estar cerca de donde está trabajando el marido por razones, y eso es lo que se tiene que impedir. Que la gente se vaya a vivir donde está la contaminación, porque esa es otra cosa que también pasa. Ah, sí. Entonces, ¿a qué se le llama zona de sacrificio? Yo creo que zona de sacrificio no se le llama al concepto porque alguien quiere crear una zona para llenar de contaminación a la gente, no creo que sea así. Pero muchas veces la gente va a vivir en los lugares donde no tienen por qué hacer ahí. Y sin permiso, sin nada. Sí, porque eso se da incluso en todo orden de cosas, en las ciudades también. Hay zonas que son de catástrofe y la gente igual se coloca a instalar sus casas ahí y todo. Claro, lo que pasa es que uno de los problemas más graves que tenemos acá en Chile es la falta de civilización. O sea, la falta de fiscalización. Acá tenemos un Estado muy pequeño. Yo creo que lo bueno de las ideas de la izquierda es tener un Estado poderoso e instituciones poderosas.
con leyes poderosas y cosas que tenga, que controlen, o sea, que se pueda gobernar. Y a la vez un sistema de libertad, de libre mercado, de todo, donde las empresas puedan enriquecerse hasta donde quieran, ¿no? Pero con leyes fuertes, y yo creo que por eso Estados Unidos es lo que es, porque ha hecho esas cosas. Porque Estados Unidos no es tan derechista como nosotros. Estados Unidos tiene un Estado que es bien poderoso. No tiene su cuchullo oficinita por ahí nomás. Y acá, por la derecha, acá ojalá el Estado no existiera, fuera un sucuchullo ahí. Como, como un terminal de bus, así. Para que todos lo regularan el mercado y ellos eran los dueños de todo. Como una No, garita, pues, una garita con ese sol. sería el paraíso de ellos, pero no. O sea, no digo todos los empresarios, sino que. Pero toda la derecha por lo menos va por ese lado mucho. Porque son extremos, son ideologías extremas. Nosotros somos más derechistas que los que inventaron la derecha. Y no es chiste, parece. Tenemos una desigualdad que no la tiene ni Estados Unidos ni nadie, pues. Qué terrible. Pero parecido a Estados Unidos, porque en Estados Unidos también la otra vez una persona en una disertación habló sobre los dueños del país. Pero no es tan patente como acá, bueno, son tan dueños del país como son los buenos acá. Pues. Acá los compadres son invencibles. El porcentaje de poder que tienen unos pocos en relación a los otros Es mucho. El sistema de que se reparte el poder en Chile es sencillamente criminal. No se puede definir de otra manera, es un sistema criminal. Y eso tiene que cambiar. Detrás de la verdad.